se titula Distracción y ocupaciones que nos apartan del plan de Dios para nuestras vidas. Decíamos que Dios tiene un plan para nosotros. Yo voy a pedirle a Víctor que venga un momento. Víctor, ven un momentito. Ven un momentito, Víctor. Hermanos, todas las cosas son importantes en la vida. Y como decía ese mensaje al empezar, hay cosas que nos distraen y no precisamente significa que son pecados. Pero hay cosas que sutilmente nos van alejando de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el versículo que les quedó de tarea a ustedes la semana pasada? Salmos 19, 105. Salmo 119. 105. ¿Cómo dice el salmo? Lámpara es a mis pies y tu palabra ilumina mi camino. Amén. Gracias, Víctor. Amén. Eso dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todos necesitamos, hermanos, si estamos en oscuridad, en un lugar oscuro, ¿qué necesita usted para poder saber dónde está? Necesita la luz, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos conocer la palabra para poder saber qué es lo que usted y yo venimos a hacer a la tierra. Pregúntese usted, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué vine a hacer a la tierra? ¿Por qué vine? Porque piense un momento, usted y yo no tenemos un equivalente aquí. Cada uno de nosotros somos únicos, ¿verdad? Dios nos creó a imagen y conforme a la semejanza de Él, ¿verdad? Dios nos hizo únicos para que todos nosotros pudiéramos, ¿verdad?, desarrollar nuestra función. Así como el árbol tiene ramas, tiene hojas, ¿verdad?, tiene flores, tiene fruto, pero cada una de las cosas en ese árbol cumple una función. Mire usted, 5 dedos tiene la mano y ninguno de ellos es igual, pero todos ellos trabajan unidos para cumplir el propósito para el cual la mano fue creada. Yo veía a los niños que tiene la hermana Luz, ahí atrás sentados, cómo esos niños alababan al Señor, levantaban las manitos, aplaudían, contentos, ¿no? El corazón de un niño, ¿verdad?, es muy lindo porque los niños no tienen ningún tipo de cosa en su corazón, sino solamente lo bueno que Dios ha puesto en ellos, ¿verdad? Y por eso la palabra dice que tenemos que volvernos como esos niñitos para poder heredar el reino de Dios. Los niños tienen ese amor dentro de ellos y tienen un corazón para Dios. Y eso a uno los motiva a ver en ellos a Dios mismo, ¿no? Yo quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Mire lo que dice aquí antes de leer. Voy a leer algo que yo escribí, ¿verdad?, en una hoja. El afán por las riquezas, los placeres del mundo y la ansiedad por el futuro son elementos que atrapan el corazón humano y desplazan la atención debida a lo que más importa, que es la parte espiritual. Nosotros vivimos en esta tierra y no nos podemos salir de aquí. La diferencia entre nosotros y las personas que no tienen a Dios todavía en su corazón es que a nosotros se nos ha dado el entendimiento a través del Espíritu Santo para poder comprender lo que Dios quiere con usted y conmigo. Las personas que todavía no tienen a Dios no saben, no entienden esa parte, ¿verdad? Porque se debe discernir esa parte como Dios dice espiritualmente. Entonces, Dios a usted y a mí nos ha dado revelación y entendimiento a través del Espíritu Santo. El mensaje que me llamó un poquito la atención a mí, esa parte que el predicador del miércoles decía aquí en el púlpito, decía, no tiene que ser bajo presión, sino bajo revelación, ¿verdad? Las cosas a la fuerza o obligados no funcionan, pero cuando usted le da lugar al Espíritu Santo a entrar en usted, usted ya nunca es el mismo.
usted empieza a ver las cosas de otra manera, porque el Espíritu Santo de Dios, o sea, Dios mismo está viviendo en usted y está viviendo en mí. Y como Cristo no está muerto, Él resucitó al tercer día, está a la derecha del Padre, ¿verdad? Y desde allá intercede por usted y por mí. Él vive en usted y vive en mí. Entonces Él no está muerto. El deseo del Señor es llegar hasta donde se necesita la salvación. Porque hay muchas almas perdidas, mucha gente alejada de Dios. Nosotros mismos, como decía ese mensaje que acabamos de escuchar, muchas veces no entendemos esa parte y todavía, hermano, estamos distraídos en muchas cosas, que no quiere decir que sean malas, como decía ahí. No todo lo que a usted lo separa de Dios es pecado. Muchas cosas no tiene que decir que sean pecado, pero sutilmente van ocupando el lugar o van entronándose en el lugar de Dios, en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos, y mire por qué yo estaba en mi casa tranquilo, solo, y me puse a orar y le dije: Señor, ¿qué palabra usted quiere darme en este día, verdad? Para poder traerla aquí, sí, pero primero a mí. Dios le habla primero al que predica, le habla a través de la palabra a uno. Y Dios me hizo ver eso, ¿no? Que somos muy fáciles para distraernos en muchas cosas. Hay muchas cosas, hermano, pero una cantidad que usted no tiene idea de cosas que van a absorbernos el tiempo como una esponja, nos van a tratar de distraer. Y como decía ese mensaje, que yo lo escuché varias veces, decía: de verdad que este hombre, esta persona que narró esto tiene toda la razón, ¿verdad? Hay formas que el enemigo usa para desconectarnos a nosotros del propósito de Dios para la vida de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice él, él sabe que no lo puede sacar a usted, porque lo ha intentado muchas veces, sacarlo, desviarlo, alejarlo, tirarlo al mundo otra vez. Pero si no lo puede hacer de esa manera, él va a buscar la forma para distraerlo y desconectarlo, ¿verdad? Del propósito. Usted sabe que si usted planta un árbol, como decir esto, que fuera real, es de plástico, usted lo planta ahí, en una esquina del patio de su casa, puede ser cualquier árbol, y usted a los días dice: ya no me gusta ese árbol ahí porque lo voy a sembrar en el otro lado, y lo arranca y lo siembra allá. Al mes o al año ya el árbol está más grandecito: tampoco lo quiero ahí, lo voy a poner enfrente de la casa. Y usted está en eso. Ese árbol, ¿sabe qué puede pasar con ese árbol de repente? Que se va a secar. Porque no puede estar así, sino plantado en un lugar y poder dar el fruto que Dios quiere, ¿no? Entonces, cuando usted y yo, como decía el niño aquí, el joven Víctor, cuando usted y yo estamos regidos por la palabra de Dios, la palabra va a alumbrar el camino suyo y mío. Le va a mostrar a uno qué cosas parecen buenas, porque parecen, pero en realidad no lo son. Yo recuerdo cuando Oscar recién vino a la iglesia, empezó a venir aquí a la iglesia y a congregarse con nosotros. Uno de los versículos que Oscar se aprendió de inmediato fue: ¿cuál, Oscar? ¿Te acuerdas? Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25. ¿Sabe qué dice esos dos versículos? Que es la misma cosa. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Oscar me decía: mire que este versículo ahí en mi casa, porque él iba a estudiar la palabra conmigo allá, este versículo me ha llamado mucho la atención y me lo he aprendido. Le digo: porque sí, Dios pone ese deseo en el corazón de nosotros para que nosotros podamos ver el grave peligro que hay a nuestro alrededor. Es un peligro, de repente no un peligro para mi cuerpo, pero sí es un peligro para mi parte espiritual, para la parte interna, para la que es eterna, para lo que no tiene fin, hermano. Porque sepa una cosa y acuérdese de esto: nosotros, hermanos, somos eternos, todos los seres humanos. Vivimos aquí en un tiempo y después nos vamos a ir de aquí. Pero ahí no se va a acabar todo, ¿verdad? Comienza cuando usted empieza a tener hálito de vida en el vientre de su madre microscópicamente, ahí comienza todo, y quizás desde antes, porque Dios ya lo tenía pensado.
y de ahí para allá, ¿verdad? Tenemos un espíritu y tenemos un alma. Y Dios quiere que usted y yo podamos desarrollar todas las actividades que Él determinó para usted y para mí en esta tierra. Nadie va a hacer por usted lo que usted misma tiene que hacer por usted. Nadie va a hacer por mí lo que yo tengo que hacer por mí mismo. Si yo tengo hambre, yo tengo que comer. No puedo pretender que Nancy va a comer y yo me voy a llenar porque es mi esposa. No. O Hannah porque es mi hija. No. Yo tengo que hacer por mí lo que yo tengo que hacer por mí porque yo soy único. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Mire lo que dice, vamos a leer aquí en el capítulo 6, en el versículo 6, dice el versículo 6 del capítulo 6 de Mateo. Mas tú cuando ores, una enseñanza o un consejo que el Señor le da ahí en esa palabra 1, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire qué maravilloso el consejo que el Señor nos da ahí. Y mire lo que dice aquí, las distracciones del mundo, el exceso de tecnología, redes sociales, que consumen el tiempo que deberíamos estar utilizando para nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Todas esas cosas, hermano. Dios quiere una intimidad. El Señor Jesucristo dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, usted puede orar con la puerta abierta, igual Dios lo va a escuchar. ¿Qué es lo que el Señor quiere dar a entender ahí? Que Él anhela tener intimidad con usted y conmigo. Él anhela lo más profundo de usted para que usted lo exprese a Él. No porque Él no lo conozca, sino porque Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere conocernos cada día más, ¿verdad? No porque Dios no lo sepa todo, porque Dios lo sabe todo, sino porque Él anhela que de la boca suya y mía salga esa expresión de confianza en Dios. ¿Usted cree en Dios? Dice la gente, sí, yo creo en Dios. Yo sé que hay Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa muy distinta es creerle a Dios, ¿verdad? Cuando usted aprende a creerle a Dios, usted va a empezar a vivir cosas que otras personas no han vivido y no las van a poder entender. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y no es que eso solo va a ser allá, sí, un día vamos a ver cosas que ni nos imaginamos, pero eso empieza aquí, hermanos. Eso empieza aquí en la tierra. Cuando usted empieza a meterse con Dios, Dios le va a ir revelando cosas que usted no se imagina y usted va a empezar a apasionarse y a enamorarse más de Dios, de tal grado que ya desconectarse de Dios va a ser imposible. ¿Sabe cómo lo veo yo? En mi país decimos, yo creo que el hermano Rufino y Henry me van a entender un poquito, y tal vez la señora Telma que está aquí. Nosotros decimos matapalo. ¿Sabe lo que es un matapalo? Ese árbol, ese árbol que nace cerquita del otro árbol y se apodera de él y lo atrapa. ¿Qué pasa cuando ese árbol dañino empieza a invadir el otro? Yo recuerdo que yo era un niño pequeño y mi abuelo plantaba fincas de naranjas, y ese intruso, ese matapalo entraba y empezaba a invadir, y él siempre andaba alrededor del naranjal mirando. ¿Por qué? Porque hay que estar bien con los ojos bien pelados, bien abiertos los ojos, para poder descubrir a dónde entraba el enemigo. El enemigo es esa enfermedad que le entra al árbol, ese otro árbol que se va apoderando de él hasta que lo mata. Entonces, ¿qué hacía? Había que cortar, había que arrancar eso, y hay veces había que cortar hasta la rama que estaba ya apoderado de él, porque si no lo envolvía y lo mataba. La otra vez estábamos con la hermana Josefina en un parque, bueno, estábamos varios de la iglesia, y algo me llamó la atención y le dije, venga, vea esto. En ese parque ahí en Boca Ratón, la mayor parte, casi todos los árboles
que habían ahí eran matapalo ya. Las palmeras, todas se las había tragado el matapalo. Impresionante, ajá. Y decía uno, wow, cuando empezamos a ver todo eso, y yo, qué cosa, el que no sabe, pues ve los árboles y no sabe, ¿no? Pero nosotros veíamos cómo lo tenía envuelto y ya se lo había apoderado de él. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en usted y usted le da libertad al Espíritu Santo, usted nunca vuelve a ser el mismo. Usted cambia, usted es transformado por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nada lo deja igual. Dios hace cosas nuevas en usted y en mí. Dios hace que usted sea diferente y que usted pueda mostrar la gloria de Dios en esta tierra. Porque eso es lo que hace falta en esta tierra. Mostrar la gloria de Dios, mostrar el amor de Dios. Usted empieza a expresarle a aquella persona y dice, ¿por qué esta persona me trata así si yo ni lo conozco? Porque el amor de Dios vive en usted y vive en mí. Y de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo viejo pasa y todo es hecho nuevo en usted y en mí, ¿verdad? El corazón no es reparado, hermano. Dios no repara, Dios no remienda, Dios no arregla, Dios muda, cambia, transforma de esa manera el corazón de nosotros, cambiándolo, poniendo un corazón nuevo, quitando un corazón malo para poner el de Él en usted y en mí. Y de esa manera usted va a aprender a amar a Dios y hacer la voluntad de Dios, no por obligación, sino por, como decía el mensaje aquí el miércoles, por revelación. Porque el Espíritu Santo le va a decir, vale la pena que sirvas al Señor. Vale la pena que hagas la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, todas esas distracciones, ¿verdad? Hoy en día hay muchas cosas, hermano, que nos llaman la atención. Vea usted esto que pasó hace poquito, el Mundial de Fútbol, todo el mundo enfocado. Y no quiere decir que yo no voy a decir que eso es pecado. El que lo puede dominar y puede controlarlo, pues no importa. Pero ¿qué pasa cuando todas esas cosas, eso es por poner un ejemplo, pero cualquier otra cosa que a usted le está robando el tiempo, le está quitando demasiado tiempo en esa situación, en esa cosa? Las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el YouTube y muchas cosas, hermano, donde usted y yo, mire que yo me incluyo, usted y yo podemos pasar horas mirando algo y no nos da sueño ni nos da pereza. Póngase a leer la Biblia o póngase a orar y ahí me cuenta usted. El problema, porque agarra la Biblia e inmediatamente empieza, mire, a pestañear y a cabecear. Eso es espiritual, hermano. El enemigo trabaja de esa manera. Pregúntese usted por qué si usted está viendo o escuchando algo que le llama la atención no le da sueño, ni hambre le da. Porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que parece bueno es bueno, como hablábamos del versículo ese que el hermano Oscar se aprendió. ¿Ah? No todo, hermano, lo que parece bueno es bueno. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a ver con los ojos, como decía el versículo que se aprendió el niño, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la luz, la linterna, el foco, la lámpara que alumbra, usted no se va a poder tropezar, usted va a poder ver con claridad y va a poder identificar entre lo que es bueno y lo que realmente parece pero no lo es. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la intimidad. La intimidad. Para que usted y su pareja o su pareja quedara embarazada y viniera una criatura a este mundo, ¿qué tuvo que haber? Más que un estrechón de mano, más que un besito, mucho más que eso. Eso significa intimidad. Algo que solo usted y esa persona lo hicieron en la intimidad. Y de esa manera esa criatura se fue formando. Ella concibió, su esposa, pero fue algo que lo hicieron los dos, de acuerdo. Eso es lo que significa intimidad con Dios. Ir más allá de solo tal vez estar aquí, es importante venir al culto, claro, y qué bonito, qué bueno. Y es un paso importantísimo, porque muchos también pudieron haber estado aquí hoy y no llegaron. Y ya el que usted esté aquí es una bendición escuchando la palabra. Ya eso es una bendición muy grande. Pero de ahí para allá es un caminar. Todos los días. Todos los días nosotros vamos a aprender.
y vamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo para que Él nos enseñe a nosotros lo que Él espera y quiere de usted y de mí. Todos nosotros no somos iguales, decíamos, somos diferentes, pero todos cumplimos una función. Y Dios nos ha llamado con un propósito, a nosotros. Entonces dijimos que en la intimidad es donde se encuentra el Señor. Mire lo que dice aquí mismo en este mismo capítulo. Vamos a irnos un poquito más adelante al capítulo 14. Mire lo que hacía el Señor. Mire qué maravilloso. El ejemplo que el Señor nos da. Mateo 14, 23. Mire lo que dice aquí. Mateo 14, 23. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Quién, hermano? El Señor Jesucristo. Muchas personas, yo he conversado con muchas personas y hemos llegado a tocar este tema y me he dicho, ¿por qué Jesús tenía que orar así? Si Él era Dios. Él era Dios, sí, y eso es verídico, es verdad. Él era todo Dios, pero también era todo hombre. Y Él quería dejarle un ejemplo a todos los que lo estaban siguiendo, no solamente a los 12 apóstoles, porque eran más de 12 discípulos, después se fueron yendo, pero Él quería dejar un ejemplo a seguir, ¿verdad? Para que esas personas pudieran buscarlo de la manera que Él buscaba al Padre, ¿verdad? Apartarse a sola, eso es intimidad. Estaba Él ahí solo, nadie con Él. Nadie con Él, porque Él quería disfrutar de esa intimidad. Él quería esa compañía cerca de Él, ¿verdad? También nos dice en Marcos 1:35 lo mismo, ¿verdad? Mire, apunte esos versículos para que usted vea, si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Mire lo que dice Marcos 1:35. También referente a lo mismo. 1:35 de Marcos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, no se sabe a qué hora, ahí no dice la hora, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿A dónde se fue? A un lugar desierto, a un lugar apartado, a un lugar donde nadie lo estuviera perturbando. Ese versículo, cuando yo lo entendí un poquito, porque no lo entiendo todo, yo pude comprender por qué el Señor a uno lo motiva a levantarse oscuro. Yo puedo decirlo por mí, porque durante el día no tendría tiempo. Otras personas sí, de repente lo tengan y tengan un espacio. Yo conocí una persona que me decía, yo a las 10 de la mañana yo me encierro en un lugar donde trabajo y ahí nadie me molesta y ahí puedo orar y leer la palabra y meditar en el Señor a solas. Bendito sea Dios, porque mientras aquí son las 11 de la mañana o 12 de la mañana, en otra parte del mundo son las 11 o 12 de la noche, ¿verdad? Entonces Dios está en todo lugar a la hora que usted lo busque, pero yo entendí ese mensaje para mí porque durante el día yo no podría, porque es demasiado lo que uno hace o lo que uno tiene que hacer, corre para allá, corre para acá, teléfono aquí y gente llamando y de todo. Entonces no puede haber intimidad de esa manera. Necesitamos esa intimidad con Dios, ¿verdad? Lucas 6:12 también dice que el Señor pasó la noche entera orando a Dios. Hacía vigilias también. Buscaba la noche, ¿por qué, hermano? Porque en el día se le hacía difícil a Él, ¿verdad? Era muy difícil. Mire, déjeme ver si encuentro ese versículo para que usted vea. Y hay cosas que uno quisiera evadir, pero no puede, hermano. Y salió Jesús, dice en Marcos 6:34, mire lo que dice aquí. Y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor, hermanos, se apartaba. El Señor daba un ejemplo
para que usted y yo lo siguiéramos. ¿Por qué? Porque había necesidad de que muchas personas aprendieran a tener esa intimidad con Dios. Había necesidad de transmitir ese mensaje a quienes lo estaban necesitando. Y dice también en el 46 de este mismo Marcos capítulo 6 versículo 46: y después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Mire cuántos versículos ya. El Señor se apartaba, el Señor anhelaba esa intimidad. Con todas las cosas que usted y yo tenemos que hacer durante el día, en todas las ocupaciones que, como decía el mensaje antes, no precisamente son pecados, son malas, son actividades que usted y yo tenemos que hacer, es muy difícil concentrarnos y sacar tiempo ahí en ese lapso de las horas que estamos despiertos para poder tener intimidad con Dios. Necesitamos apartarnos con Dios. Porque aquí siempre se anuncia, hay un ayuno mensual, está todo el mundo invitado a venir. Porque en ese momento uno se desconecta de todo y uno puede entrar a buscar de Dios, a orar y a profundizar en la palabra. Y ese es un ayuno congregacional. También usted y yo debemos tener ayunos personales. Cristo lo tuvo. En Lucas y en Mateo, en el capítulo 4, habla sobre el ayuno del Señor. El Señor tuvo que apartarse, pero todo eso, ¿por qué Jesús lo hizo? Jesús lo hizo para dejarle un ejemplo a usted y dejármelo a mí. Para que usted y yo aprendiéramos lo que el Señor quería. Porque yo voy a aprender de Dios cuando yo busque, anhele y desee. Y esa pasión se va a desarrollar en mí a medida yo le vaya dando libertad a Dios en mi vida. Usted y yo debemos meditar, ¿verdad? ¿Qué cosas nos están robando a nosotros el tiempo? Y vamos a leer un pasaje aquí, en el mismo capítulo 6 de Mateo. Mire lo que dice en el versículo 25, Mateo 6, 25. El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Por tanto dijo Cristo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vea usted. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hay una pregunta antes que termine ese versículo 26. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? O sea, si Dios se ocupa de los pajaritos, de las aves, ¿no se va a ocupar de ti también? Dice el Señor. ¿Y quién de vosotros podrá, dice el 27, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede crecer más por mucho que lo quiera lograr? O por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, el rey Salomón, se vistió como uno de esos lirios del campo. Eso es el Señor Jesús mostrando en esta parábola lo que era. Y si la hierba del campo, dice, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ese es uno de los problemas que hay también hoy en día. Que a nosotros nos falta fe en Dios, creerle más a Dios, y entonces las cosas que nos rodean nos envuelven, nos atrapan, como cuando alguien tira una red y cae encima del pez. Ya ese pez deja de ser pez y pasa a ser pescado, porque ya lo atrapó. Primero es pez, cuando anda libre, pero cuando le cae la red encima ya no es más pez, se convierte en pescado. Entonces, Dios quiere que nosotros conozcamos esto. Mire, y dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ay, ¿cómo voy a hacer mañana para pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer mañana para comprar lo que me hace falta? Me hace falta esto, lo otro. No tengo los zapatos, se me rompieron. El Señor dice que de todo eso Dios se ocupa. El Padre se ocupa de todo eso.
Mire lo que dice el 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Wow. Hay veces a uno se le olvida. Yo lo digo por mí mismo. Yo le he tenido que pedir perdón a Dios, porque Dios una cosa tiene. Dios no es irresponsable, hermano. Dios sabe muy bien lo que usted y yo necesitamos. Y Dios es un Padre responsable. Recuerde lo que dice la oración que el Cristo dejó establecida. Padre nuestro. Usted no es un arrimado, usted es un hijo. Usted es un hijo. Usted le pertenece a Él. Usted no es una persona cualquiera. Mire, usted recibe a su hijo que viene de la escuela con un compañerito de la escuela y lo pasa adelante. Le dice, ¿quiere un vaso de agua? ¿Quiere un refresquito? ¿Quiere una soda? Un juguito de naranja, cualquier cosa. El niño que viene con su hijo se sienta, si le dicen que se sienta adentro, en la mesa o en un mueble. Pero ¿qué pasa con el niño, con su hijo? El hijo, hermano, puede entrar y sin que le digan, ir a la refrigeradora, abrirla y sacar lo que le dé la gana de ahí, tomárselo, comérselo. Porque es la casa de él, hermano. ¿Ah? En cambio el otro es un invitado. Cuando usted es hijo y yo soy hijo, nosotros somos partícipes de la gloria de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios no tiene sobrinos, no tiene ahijados. Dios tiene hijos y usted es un hijo porque usted ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces es importante que cuando usted esté atribulado, recuerde estos versículos. Él sabe de lo que tenemos necesidad antes que usted y yo se lo digamos, hermano. Que hay que decirle, porque de esa manera uno aprende a tener más confianza con Dios. Pero Dios sabe muy bien lo que usted y yo necesitamos. Usted sabe la situación que usted está pasando en este momento, pero sabe que Dios sabe cómo desatar ese nudo. Dios sabe cómo soltarlo, hermano. Usted puede tener tal vez bastante dinero, o de repente puede tener nada, o de repente puede estar enfermo o sano, pero siempre todo el mundo tiene alguna cosa, hermano. Todo el mundo tiene algo. Pero Dios se ocupa de esa situación si usted lo deja. Si usted le da libertad a Él. Si usted confía en Él. Si usted aprende a tener fe en Él. Si usted aprende a depositar la confianza que Él espera que usted deposite en Él. Así es como Dios trabaja. Entonces, déjame todas esas cosas a mí y ocúpate. Mire lo que dice aquí. En el 33. Mas buscad primeramente, pues ya lo había dicho antes, que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, la comida, el vestuario, el dinero para la renta, el dinero para el teléfono, la letra del carro y todo lo que usted necesita, Dios ya sabe que lo necesita. Pero Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, dice el 34, por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Dios quiere que usted y yo depositemos nuestra confianza en Él. Mire lo que dice más atrás un poquito en este mismo capítulo, en el versículo 19. Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra. Cristo otra vez dando una enseñanza. Donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Lo que nosotros atesoremos en el corazón. Las cosas que a mí me roban la paz, que a mí me roban el gozo, que a mí no me dejan estar tranquilo. Esas cosas no vienen de Dios, déjeme decirle. A usted lo que le debe robar la atención, a usted lo que le debe robar el tiempo, o atraparlo o envolverlo, es buscar más de Dios cada día. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos muchos hermanos que hacer. ¿Y sabe lo que dice
la palabra de lo que nosotros debemos llenarnos. En Mateo capítulo 6, que siempre lo leemos, en Efesios capítulo 6, que lo leemos siempre, en el versículo 10, vamos a leer Efesios, bendito sea Dios, Efesios 6, vea usted, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos, es un consejo que da Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de la fuerza de Él. En la suya y en la mía no vamos a poder. Por más que usted quiera, usted nunca lo va a lograr. Usted no va a lograr leer la Biblia. Una cosa es leer, pero hay que empezar por leer. Después el Espíritu Santo le va a dar deseo de usted escudriñar, ¿verdad? Porque empieza leyendo. Una persona agarra la Biblia y vamos a ver qué dice aquí, y Dios le permite que abra en un versículo que le va a llamar la atención y empieza a leer, a leer, a leer. Después usted va a querer pedirle a Dios que le dé revelación de lo que está leyendo, y usted va a poder entender misterios que hay en la Biblia. Usted puede leer un versículo 20 veces y cada vez que lo lea le va a decir algo diferente, porque la palabra de Dios está viva. Entonces, dice Él que nos fortalezcamos en Él y en el poder de la fuerza de Él, y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo. Hablábamos de la cosa esa que infecta a los árboles, que los envuelve y los atrapa. Uno tiene que ser astuto y abrir los ojos a ver quién viene a tratar de envolverlo a uno. El que le ofrece a la persona droga, alcohol, sexo ilícito, porque tener sexo no es pecado. Pecado es hacerlo de una manera equivocada. Y todas las demás cosas que pueden haber que atraigan al ser humano, ¿verdad? Que le llamen la atención. En el libro de Santiago explica que nosotros somos tentados, pero no de parte de Dios. En el capítulo 1 de Santiago. Lo digo así por si usted lo quiere leer después, porque el tiempo es corto. Él dice que nosotros somos arrastrados, seducidos por el pecado, por las cosas que a nosotros nos gusta. No todo lo que yo quiero es bueno. Por eso Dios no nos da todo lo que queremos. Dios no nos da todo, Dios no me da a mí todo lo que yo quiero, porque de repente lo que yo quiero no me va a ayudar, ¿verdad? Y en vez de ayudarme me va a tirar al abismo. Dios me va a dar lo que necesito en el momento que lo determina correcto, ¿verdad? Entonces, mire usted lo que sigue diciendo aquí. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué significa eso? Que si antes usted agarraba un machete y se peleaba con otro, o una pistola y se daba bala con otro, el Señor dice: eso se acabó. La lucha de usted y mía no es contra la persona que tiene enfrente, aunque usted considere que es su enemigo. Es contra lo que lo controla y lo domina a él, que está dentro de él y usted y yo no lo podemos ver, porque es invisible a los ojos físicos, ¿verdad? Eso se llama espíritus inmundos. Mire lo que dice aquí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los que controlan y gobiernan este mundo, y a todo el que se deja gobernar por él, porque no a todo el mundo gobierna, solo aquel que se deja controlar por él, ¿verdad? El enemigo está ahí y le va a mandar dardos a usted. Por eso es que más adelante dice que hay un escudo de la fe con el cual nosotros podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando usted cree en la palabra y la aplica a su vida, eso le sirve como un escudo, porque cuando venga la tentación, cuando venga el deseo de caer en esa situación que no es correcta, usted va a poder evadirla porque va a recordar la palabra, y la fe en la palabra lo va a hacer sacar a un lado la tentación que viene. ¿Cómo Cristo repelió el ataque del diablo en el desierto cuando estaba en ayuno? A través de la palabra, hermano. La palabra tiene un poder. ¿Por qué? Porque es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones de todos nosotros, y aún las intenciones de Satanás. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice el 13, para que podáis resistir en el día malo. ¿Por qué? Porque no todo va a ser risa y alegría.
Van a venir, dice Pablo, momentos difíciles a la vida suya y mía. Todos los tenemos que pasar, ¿verdad? Pregúntese usted, hay personas que usted tal vez en algún momento, no sé si se ha hecho esta pregunta, ¿por qué el vecino mío o el compañero de trabajo o la otra persona que yo conozco tiene tremendo carro, gana tremendo sueldo, tiene tremenda casa, nunca se enferman sus hijos y está súper bien y nunca va a la iglesia, nunca se acerca a Dios y le va mejor que a mí que estoy metido en la iglesia todos los domingos? Muchas veces uno se puede hacer esa pregunta. ¿Por qué a ese le va bien? Déjeme decirle o explicar un poquito de lo que yo he podido entender de esto. Esa persona le va bien y tiene todo lo que quiere y consigue todo lo que pretende conseguir. Pero eso le va a servir solamente aquí. Aquí en la tierra, hermano. Cuando esa persona fenezca y su vida se vaya de aquí, nada de lo que pudo conseguir le va a poder ayudar para lo que le espera, hermano. Nosotros somos bendecidos porque nosotros hemos tenido la revelación de Dios que la vida no solamente es aquí. Que nosotros debemos, como dice Cristo aquí, lo que acabamos de leer, procura por atesorar tesoros allá arriba donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no entran a robar, ¿verdad? Y eso no solamente tiene que ver con la parte financiera, emocional. Una persona puede sentirse bien, puede sentirse alegre, contento, va para allá, toma ron, fuma, se droga, lo que sea y tiene infinidad de relaciones con quien le da la gana y vive la vida feliz. Sí, una vida feliz, pero una vida desgraciada porque cuando se muera esa persona no va a poder gozar de la eternidad con Dios, que es lo que más importa, ¿verdad? Eso es lo que más importa. Entonces el enemigo quiere robarnos esa bendición que es la más grande. No hay cosa que se compare a eso. Cuando usted tiene al Hijo, tiene la vida. Usted no necesita más nada. Entonces trabajarle a Dios es lo mejor. Usted vino aquí con un propósito. Pregúntele a Dios hoy en la noche antes de acostarse: Dios mío, ¿para qué vine yo? ¿Qué usted me envió a hacer aquí? Ayúdeme, Señor, a que yo pueda desarrollar ese don, esos dones, ese talento o esos talentos que usted depositó en mí, para que cuando usted me llame a mí a cuentas, ¿sabe qué dice Santiago 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, porque Dios a todos nos va a pedir cuenta de lo que hagamos. Y yo se lo digo con amor, porque yo también estoy luchando, ¿ya? Estoy tratando de caminar, pero yo quiero que todos nosotros entendamos, y si yo lo quiero, que no soy nadie, Dios mismo está mandándole ese mensaje a usted como me lo dio a mí, para que uno entienda que no hay tiempo que perder. Mire, esta mañana que la hermana Josefina abrió esa puerta, me dijo: vengo contenta, porque mi hija que estaba dura y difícil de entrarle, ahora ya abrió su corazón y me dijo: mami, yo quiero hablar contigo, quiero que tú me expliques de Dios, quiero saber de Dios. Entonces, eso es una bendición, hermano. Dios quiere que nosotros abramos nuestra boca para que las personas escuchen del amor de Dios. Ayer yo estaba en la casa del hermano Wellington en la tarde, compartiendo con él, y nos pusimos a ver un testimonio. Él me dijo: ese hombre era pequeñito, pero era terrible. Y Dios hizo una gran obra en ese hombre. No sé si usted ha escuchado de Nelson Ned. Era un paisano del hermano Wellington aquí. Y de la hermana también que está aquí. Dios quiere, hermano, que aprendamos de todo eso. Dios cambia, Dios transforma. Y Dios lo va a cambiar a usted no para que se quede allí, sino para que usted transmita todo el que usted pueda lo que Dios quiere que esa persona sepa, para que él no se pierda de la bendición que Dios tiene. Aquí en el mundo podemos conseguir todo lo que nos dé la gana, hermano, pero si usted no tiene a Dios, usted está perdido. Y usted, amigo que me ve, sepa que Dios lo ama, que Dios no quiere que usted se pierda, que Dios quiere que usted proceda al arrepentimiento, que se aparte del mal camino por donde va. Porque, como decíamos, hay camino que al hombre le parece correcto, pero déjeme decirle que no es. Parece, pero no. Entonces, Dios quiere eso. ¿Hay enemigos que tenemos?
Sí, los hay. Y para mantenernos firmes, ¿qué tenemos que hacer? Agarrarnos de Dios. Porque el Señor sabe por dónde viene el maligno. Si yo nunca he estado aquí en este lugar y me meten aquí adentro tapándome los ojos y me sueltan la venda de los ojos y yo me paro y miro para allá, yo no sé lo que hay atrás de esa pared, porque nunca he estado aquí. Primera vez que entré a este lugar. Pero ¿sabe qué? Dios sí sabe lo que hay al otro lado. Dios sí sabe lo que va a pasar mañana. Mañana a esta hora yo no sé dónde voy a estar. Creo que voy a estar en un lugar. Pero el único que lo sabe es Dios. Por eso vale la pena estar agarrado de Dios. Vale la pena seguir las ordenanzas de Dios y vale la pena servirle a Dios. Yo lo animo a que le sirva a Dios, hermano. A que le pregunte al Señor. Yo no quiero seguir más distraído. Yo quiero que usted me llene. Yo quiero hablarle a otro. Yo quiero orar. Si usted no tiene tal vez el talento para hablar, pues ore para que Dios le dé a alguien que aunque usted le diga Dios lo bendiga, con eso esa persona se va a ir pensando, Dios lo bendiga, ¿qué me quiso decir esta persona? Y Dios le va a dar revelación y otro va a regar esa semilla más adelante y esa alma se va a salvar. Y eso es lo que cuenta, buscarlos a las personas y anhelar el camino de Dios. Entonces yo lo dejo con eso. Comimos la comida espiritual, allá nos está esperando un almuerzo también. Pero déjeme decirle esto, nunca se le olvide que todas las cosas que nos quieren robar la atención para lo más importante, nunca vienen de Dios. Cuando usted le susurra algo al oído, lee la Biblia, ora, ese es el Espíritu Santo. Porque el enemigo nunca le va a decir busca de Dios. Porque si usted se mete con Dios, usted es un enemigo de Satanás. Y el enemigo no le interesa que usted conozca de Dios. Le interesa que usted sea un bobo y no sepa nada de Dios para que usted siga ahí donde está, pensando que está en lo bueno, cuando no es así. Pero Dios quiere abrirnos los ojos hoy. Puede poner